a fulanito de tal porque mi papá me dejó una herencia enterrada, ¿verdad? Y llega la persona, hermanos, y llega a consultarlo, ¿verdad? Y le dice, fíjate fulanito que mi tío me dejó una herencia enterrada. Y ese fulano le dice, espérate tantito, empieza a hacer sus maromas, ¿verdad? Empieza a entrar en trance. Y de repente vemos que esa persona se le voltea el ojo y empieza a hablar de otra manera, hermanos. ¿Saben, hermanos, quién se le está introduciendo ahí? ¿Ah? Satanás, ¿verdad? A mí me tocó ir, hermanos, con mi mamá hace muchos años a visitar a una señora. Y recuerdo muy bien, hermano, porque mi mamá me llevó y salió una niña en ese entonces y mi mamá preguntó, ¿verdad?, si lo podían atender. Así que la niña se metió corriendo y salió y dijo, si lo quiere usted esperar tantito, dice, porque dice mi mamá que su compadre no está, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos sentamos ahí, mi mamá esperando ahí a la persona que saliera, y yo empecé a observar, hermanos, la casa, y no tenía otra entrada a la calle más que en donde habíamos entrado. Pero en algunos segundos, unos minutos, salió la niña y le dijo a mi mamá y me dijo a mí, ¿saben qué? Acaba de llegar. Entonces yo me quedé asombrado porque no vi quién había pasado por la puerta. Dije, entonces, ¿quién llegó si nadie pasó por la puerta? Y me volteé a ver hacia el patio y el patio estaba completamente todo cerrado, ya no había ninguna otra entrada. Lo curioso es que cuando llegamos al recinto, hermanos, ¿verdad?, la persona que estaba hablando ahí, que era una mujer, no hablaba como mujer. ¿Cómo hablaba? Como hombre. Y le dijo, ¿verdad?, ya vine, comadrita, me acuerdo bien que le dijo a mi mamá, aquí estoy, ¿para qué me necesitan? Y me empezó a explicar esa persona, hermanos, y me di cuenta, hermanos, de que no era la misma persona. Muchos seres humanos creen, hermanos, que los muertos son los que los posesionan, pero no es el muerto el que toma posesión, hermanos. ¿Quién es? El diablo, hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros abrimos la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, miren lo que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? Como ángel de luz. Y díganme ustedes, ¿tendrá la capacidad Satanás, hermanos, de disfrazarse como ángel de luz? Es más, ¿tendrá la capacidad, hermanos, Satanás de estar, hermanos, al lado de una persona de 6 millones o millones de personas, hermanos, que hay en el mundo, de miles y miles de personas? Por supuesto. Porque miren, hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, miren qué interesante, y el versículo 4 dice la palabra de Dios, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y aquí nos dice que ese es el dragón, y el versículo 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el diablo y Satanás, hermanos, arrastró con su cola, ¿cuánto de los ángeles? La tercera parte de las estrellas. Y las estrellas son los ángeles, la tercera parte. Ahora díganme ustedes cuánto es la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando nosotros abrimos, hermanos, la Biblia, por ejemplo, abramos nuestra Biblia, vamos a leer el libro de Daniel. Miren lo que dice Daniel. Aquí en Daniel, en el capítulo 7, está hablando del juicio. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántas almas, hermanos? ¿Cuántos ángeles, hermanos, estaban sirviendo allá al Señor? La Biblia dice que eran millares de millares y millones de millones. Así que cuando hacemos, hermanos, nosotros un pequeño conteo, nosotros encontramos que en el cielo hay millones de ¿qué? De ángeles. ¿Ok?
muchos ángeles, hermanos, y de esos millones y millones de ángeles, hermanos, Satanás arrastró con la mentira la tercera parte. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuánto es millones de millones, hermanos? Son miles y miles y miles, hermanos, de ángeles satánicos que arrastró, hermanos, con su cola Satanás, el dragón. Y los ángeles, hermanos, del cielo son millones y millones, hermanos. Y la tercera parte, hermanos, arrastró Satanás. Imagínense cuánto es, el 33% de un 100%. Así que Satanás, hermanos, tiene la capacidad, escuchen bien, tiene la capacidad de estar al lado de cualquier ser humano que no invoque el nombre de Cristo. ¿Y por qué digo que no invoque el nombre de Cristo? Porque todos aquellos que invocamos el nombre de Cristo, hermanos, ¿saben qué hace Satanás cuando invocamos el nombre de Cristo? ¿Sabe qué cosa? Sale bien. Con el simple hecho, hermano, que nosotros nos arrodillemos y le digamos, Señor Jesús, con esa simple palabra, hermanos, el enemigo sale bien. Pero aquellos que no invocan, hermano, el nombre de Cristo, Satanás está al lado de él para estar conociendo todas las personas. Desde que la persona está dentro del vientre de la madre, hermano, el enemigo comisiona un ángel para estar al pendiente de la persona. Así como Dios comisiona un ángel para sus hijos, hermano, también Satanás comisiona un ángel satánico para los que le pertenecen. Y está cuidándolo, hermano, desde que está gestando la mujer. Desde los 9 meses, conoce todos sus movimientos, conforme va creciendo, conoce sus ademanes, conoce su mirada, conoce sus palabras, conoce sus pensamientos, llega a entender, porque él no penetra en la mente, pero llega a entender, hermano, el pensamiento del hombre, hermano, porque es un gran psicólogo. Así que cuando aquella persona, hermano, dice, bueno, yo necesito saber algo, ¿con quién se fue mi esposo? Dice alguna mujer, ¿verdad? Así que llegan al grupo, llegan al adivino, a Walter Mercado, le hablan por teléfono, ¿verdad? Y Walter Mercado, hermano, sin duda alguna se le introduce un demonio, ¿verdad? Así cuando se le introduce el demonio conoce perfectamente a la persona. Así que cuando alguien llega a preguntar, ¿verdad?, por el abuelito que está muerto, díganme ustedes, ¿conoce el demonio al abuelito muerto, sí o no? Sí lo conoce, ¿verdad? Así que hace los mismos ademanes. Si tosía, si suspiraba, cómo miraba, cómo actuaba. Y cuando la persona está viendo a ese brujo, ese adivino, ese chamán, hermanos, ahí, esa persona dice, ah, sí es cierto, dice, ese era mi abuelito, lo mismo que hacía mi abuelito, lo está haciendo él. Y la gente empieza a qué? Convencida. Por eso, hermano, este tema es realmente importantísimo. Que nosotros anotemos los textos, hermano, para irles dando a nuestros amigos que creen eso, hermano, porque van a caer en las redes del espiritismo, hermanos, van a caer en las manos del enemigo y van a quedar entrampados. ¿Y saben una cosa? Llegar a Cristo cuesta, de veras, hermano, pero caer en las manos de Satanás no cuesta. Salirse de Cristo, qué fácil es para el cristiano. Cualquier pretexto, hermano, miren, ¿qué cosa hace? Se va. Pero ¿creen ustedes que es lo mismo, hermanos, salirse de la mano del enemigo? Díganme ustedes. Cuando el enemigo atrapa a alguien, hermanos, en las redes del espiritismo, en las redes de la nueva era, hermanos, en la superstición, es muy difícil que esa persona salga de esos conceptos que tiene. Miren qué dice aquí. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales. Está hablando del demonio, hermanos, del dragón, que de tal manera, aunque aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Tiene poder Satanás, hermano, para engañar a los seres humanos? Sí. ¿Hace señales, dice la Biblia, que hace descender fuego del cielo? Sí. ¿Y aún hace qué más? Y aún hace cientos de milagros, hermanos, hoy en día.
Por eso el mundo, hermanos, está cautivado, hermanos, con esto. Miren lo que dice, hermanos, San Mateo. Vayan al libro de Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y el versículo 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, hermanos. Y esos falsos cristos y falsos profetas, hermanos, son los que están siendo dirigidos por Satanás. Y harán grandes señales, ¿y qué más? Y prodigios, milagros, hermanos, portentosos. Por eso, hermanos, en donde quiera que ustedes ven evangélicos, protestantes, hermanos, pentecosteses, practicando, hermanos, la sanidad, son falsos profetas, hermanos, que se levantan como Cristos y como falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Será tan grande el engaño, hermanos, de Satanás en el último tiempo, que si nosotros, hermanos, no estamos estudiando, orando y preparándonos, hermanos, también seremos, ¿qué cosa? Seremos engañados. Por eso, hermanos, la invitación es que nos preparemos. Porque el demonio, hermanos, aún va a hacer descender fuego del cielo a la tierra, hermanos, delante de los hombres, para que los seres humanos, hermanos, que vivimos desprevenidos, hermanos, el enemigo nos agarre durmiendo, ¿verdad? Y digamos, era cierto, ese es Jesús. ¿Saben cuál va a ser el milagro más grande que va a hacer el enemigo en los últimos tiempos? Va a personificar, ¿saben qué cosa? ¿La venida de quién? La venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y yo les hago una pregunta, hermanos, en esta noche. ¿Nosotros estamos preparados, hermanos, para eso? ¿Estamos preparados, hermanos, para cuando veamos, hermanos, que nos digan por ahí, allá está Cristo? ¿Verdad? Miren que dice San Mateo. Ya os lo he dicho antes, versículo 25. Así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque de esa manera, hermanos, el enemigo se manifestará en diferentes lugares, pretendiendo ser el Señor Jesús. Pretendiendo, hermanos, estar haciendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y el versículo 14. Miren qué interesante es este texto. El domingo pasado lo vimos en parte. Pero miren qué dice: vi salir de la boca del dragón. ¿Quién dijimos, hermano, que es el dragón? El diablo, y ¿qué? Y Satanás, ¿verdad? La Biblia, hermano, identifica al dragón como el diablo y Satanás. Y miren, hermano, ¿qué dice aquí? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de ¿qué cosa? De la bestia. Díganme ustedes quién representa a la bestia, hermanos. La bestia representa al Papa, hermanos. La bestia representa, hermanos, a la Iglesia Católica, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es el enemigo, hermanos. El enemigo que se opone a las doctrinas de Dios. Porque cuando la palabra de Dios dice que los muertos nada saben y que nadie se va al cielo cuando se muere, ni se va al infierno, mucho menos al purgatorio, hermanos, la Iglesia Católica, ¿qué dice? La Iglesia Católica dice, no, tu muerto está en el cielo. Dicen ellos, pero mira, pero si tu muerto no se portó muy bien contigo, le dicen a la esposa, ¿verdad? O a los hijos. Te voy a recomendar algo. ¿Saben qué le recomienda la Iglesia Católica, hermanos, a las personas que se les muere alguien? Que le hagan un novenario, ¿verdad? 9 días de rezo, ¿verdad? Porque no vaya a ser que el alma ande, ¿qué cosa? Que el alma ande penando, hermanos. Y como fue malo, ¿verdad? Te portó mal contigo, esa alma debe andar por ahí penando y sufriendo, hermano. Y la gente cree ese pensamiento, hermanos, y no es cierto. El muerto nada sabe, hermanos. Dios tiene un plan para ese muerto, resucitarlo en el día postrero. Amén. Pero la gente ha creído esa mentira. ¿Y saben por qué? ¿Cómo lo utilizaba? Había un monje llamado Tetzel. Cuando ustedes saben el conflicto de los hijos, hermano, había un monje. Y ese monje vendía indulgencias, hermano.
Y como Martín Lutero, Juan Hus y algunos reformadores de ese tiempo, entre 1480, 1500 y tantos, hermanos, venían predicando, hermanos, la justificación por la fe, venían, hermanos, protestando contra la herejía de la Iglesia Católica, hermanos, y muchos creyentes católicos venían creyendo en esa protesta, en ese evangelio. Surgieron monjes, entre ellos surgió ese monje, hermanos. ¿Saben qué hacía ese monje? Agarraba un papel, ¿verdad? Un escrito, y vendía indulgencias. Miren qué curioso. No solamente vendía indulgencias, ¿saben para qué se vendía la indulgencia? Por ejemplo, si alguna persona se acercaba al monje y le decía, porque todos tenían miedo, ¿verdad?, de que su muerto no se fuera al infierno, así que se acercaban, fíjate que mi esposo dice que ya se murió, dice, pero murió en la mujer. ¿Cómo le podemos hacer? Decían ellos, ¿verdad? Entonces él sacaba el papelito, ¿verdad?, la indulgencia, y le decía, si me das tanto, yo puedo ser que tu esposo que está en el infierno, así le decía, lo pasemos al cielo. Así que agarraba a la persona, le vendía la indulgencia, hermanos, y ese muerto se pasaba al cielo, ¿verdad? Aunque fuera un adúltero. Y no solo eso, hermanos, sino que le decía, mira, si tú tienes un pecado, ¿verdad? No, es que yo tengo 3 mujeres. Le decía el hombre, no te preocupes, mira, te voy a vender 3 indulgencias y tú puedes tener las mujeres que quieras. No hay ningún problema, tu pecado está perdonado, así que cuando te mueras, te vas a ir a dónde? Al cielo. Pero cuando la persona se oponía a eso, ¿sabe qué hacía este monje? Andaba una manta así grandota, ¿ven? Una manta grandota que tenía unas llamas de fuego, era un dibujo, y gente, hermanos, quemándose, sufriendo y ardiendo. Y cuando la gente, hermano, le decía que no quería esas cosas, no quería comprar indulgencias, porque sabían que el único mediador entre Dios y los hombres, hermanos, es Cristo, y que Él perdona, hermanos, todos nuestros pecados, Él les mostraba esa manta y le decía, mira, si tú no compras indulgencia, te vas a ir a dónde? Al infierno. Si tú te vuelves protestante, te vas a ir al infierno. Si tú te vuelves de esos herejes, te vas a ir al infierno. Y le mostraba la manta, y la gente, hermano, ¿qué creen que hacía? La gente temblaba. La gente le daba mucho miedo, hermanos. Para eso utilizó la Iglesia Católica, hermanos, el invento del infierno. Inventó también, hermanos, inventó el novenario, ¿verdad? El cabo de año, ¿verdad? Les hacen a los muertos, hermanos. La gente ya hace una gran fiesta y piensan, hermanos, que el muerto ya dejó de pasear ahí comúnmente. Y eso es mentira. La misa, hermanos. Por eso, hermanos, se convierte esa bestia en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El dragón es el diablo. La bestia, hermanos, es la Iglesia Católica, porque se opone a las doctrinas, hermanos, de la palabra de Dios. No estoy hablando de las doctrinas de nosotros. Esta es la doctrina de la palabra del Señor, hermanos, que para muchos está oculta, hermanos. ¿Me explico? Muchos pobres cristianos viven con ese temor, hermano, de que pobre borrachito se murió, ¿verdad? Y ya se lo llevó el diablo, dice la gente, ¿no? No, porque ya se fue al infierno, y eso es mentira, hermano, nadie se va al infierno. Tengo un tema, hermanos, que se llama el juego del infierno. Y ustedes ya han escuchado ese tema, algunos de ustedes, hermanos, y van a descubrir ahí que no hay ningún infierno, no hay ningún purgatorio, y nadie que se muere se va a ¿dónde? Se va al cielo. Miren, dice, y saliste de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que es el papado, y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿Ah? El Papa, dice el hermano. No. ¿Quién es el falso profeta? ¿Saben, hermanos, quién es el falso profeta? Todas aquellas religiones que creen que cuando uno se muere, ¿se va a dónde? Al cielo. Yo doy gloria a Dios, hermanos, porque aquí tenemos hermanos que pertenecieron a otras iglesias, católicas, nazarenas, ¿verdad? Y hermanos que están conociendo. Porque, hermanos, aún los nazarenos creen que cuando uno se muere se va al cielo. Y la Biblia lo identifica como el falso profeta. Porque la inmortalidad del alma, ¿quién lo inventó? El diablo. ¿Me explico? La inmortalidad es que el diablo le dijo a Adán y Eva, no te preocupes, Eva, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a morir, sino que cuando lo comas, sabe Dios que te vas a convertir igual a Dios. Y por eso el Señor no quiere, Dios no quiere que tú seas igual a Dios y vivas a la par con Él. Te vas a hacer inmortal. Y Eva, ¿qué dijo? Si voy a ser como Dios,
entonces me lo como. Y agarró del árbol, hermano, lo comió y le dio también a su esposo. Y hermanos, desafortunadamente la mujer se entró a esta tierra por la desobediencia. Qué triste, ¿verdad? Así que el dragón es Satanás, que es el líder, la cabeza. La bestia, hermanos, es identificada como la Iglesia Católica, y el falso profeta son todas aquellas religiones, hermanos, que creen en el espiritismo, que creen en la inmortalidad del alma, que creen también en la reencarnación. ¿Han escuchado de la reencarnación, hermanos? La reencarnación, hermanos, es cuando la persona se muere, y si esa persona fue un alto príncipe, hermanos, ayer del Oriente así lo creen. Buda, la creencia de Buda así lo creen, ¿verdad? Lo que creen en Buda, que cuando un alto príncipe se muere, hermano, ¿en dónde va a reencarnar? En un niño, ¿verdad? Y lo miran al niño y dicen, ay, este es el nuevo Buda, ¿verdad? Esta es la nueva persona reencarnada porque era un príncipe. Pero ¿saben qué pasa cuando se muere uno que es plebeyo? ¿Saben en quién reencarna? Cuando se muere un plebeyo, de aquellos, ¿verdad?, que no pertenecemos a la realeza de sangre azul, esos reencarnan, ¿saben dónde? En el perro, en el coche, en el gato, en cualquier animal, hermanos. Y en la India, hermanos, hay un templo tremendo, hermanos, donde se adoran a las ratas, ¿verdad? Y no lo puedes pisar a esa rata porque dicen, si lo pisas a la rata, ahí se van a matar a mi hermano. Hermanos, así dice la gente. Ustedes vean los programas, no sé qué pasa, hermanos, están las ratas comiendo con ellos y le preguntan, ¿no te da asco comer con esa rata? No, dice, porque es mi primo, ¿verdad? ¿Qué no te da asco comer? Mira, todas las ratas tomando leche contigo. Sí, pero no importa. Dice que mi padre, mi mamá, mi tía, mi abuelita, dice, estamos comiendo en familia, dice todavía, ¿verdad? Ellos creen en la reencarnación, hermanos. Y la reencarnación es otra creencia diabólica, como también la inmortalidad del alma, que cuando alguien se muere se va al cielo. ¿Por qué es peligroso, hermanos, esta teoría, esta doctrina? Porque la gente, miren, hermanos, no se da cuenta. ¿Me explico? Porque díganme ustedes, ¿qué es más bonito decirle a la gente? ¿Verdad? Cuando a alguien se le muere, hermanos, yo he llegado y pues no sé qué decirle porque es muy dolorosa la situación. Pero cuando a alguien se le muere, ¿verdad? Es bien bonito decirle, no te preocupes, el Señor lo tiene en su gloria. Entonces la persona dice, ay, el Señor lo tiene en su gloria. Pues qué bueno, ¿verdad? Si ya se fue de aquí, allá está disfrutando del cielo. Hermanos, no es verdad eso. Hermanos, no. Qué feo es cuando alguien te dice, oye, hermanito, bueno, pues ya se te murió tu familiar, está enterrado, ¿verdad? Se escucha más duro, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito que me den el consuelo de esa manera. No que viene el hermano Roger y me dice, mira, tu muerto nada sabe, hermano, discúlpame, pero está hecho polvo. ¿Verdad que es duro? El enemigo ha aprovechado los sentimientos, hermanos, para que la gente piense, ¿verdad?, que eso está bien. Y lo cree, hermanos. La gente cree, hermanos, que, ay, qué bonito, tu esposo, tu hijo allá se murió, sí, allá está en el cielo, no hay problema, ¿verdad? Me decía alguien, ¿verdad? Y me dijo algo, ¿saben? No le hicieron la autopsia. Dice, ay, ¿por qué no le hicieron la autopsia? Ay, lo prohibimos que le hicieran la autopsia. Dice, porque nosotros sabemos que ahorita acaba de morir, pero inmediatamente va a resucitar, y si resucita va a resucitar con el estómago abierto, ¿verdad? Hermanos, son creencias que tiene la gente, hermanos. Piensan, se quieren consolar con una mentira, hermanos, pero realmente esa es una mentira que no te trae ningún consuelo. La Biblia dice, el vivo sabe que ha de morir. Hay esperanza únicamente ¿para quién? Para el vivo. Nosotros tenemos que tomar una decisión ahorita en nuestra vida. Porque, hermanos, cuando nos curamos, si lo tomamos, amén. Y si no lo tomamos, hermanos, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando le vienen a dar un sueño a un muerto, le llega el sueño a la persona. Sí, hermano, ese no es un muerto, ¿verdad? Es el demonio, hermano, que está trabajando en la mente. De hecho, hermanos, como creyentes, no debemos de creer en los sueños, ni en las visiones, hermanos. Y ese es otro tema que yo estoy preparando para que yo se lo presente. Porque mucha gente hoy en día dice, ay, es que tuve un sueño, hermano. Y si en ese sueño el demonio te dijo que debes de guardar el domingo, dime qué día vas a guardar, ¿verdad? No, el demonio te va a decir muchas cosas a través del sueño, porque cuando él personifica a Cristo, hermano, ¿saben cuál va a ser ¿cómo se dice?, la consigna de Satanás?
que el domingo es el día de reposo. ¿Y por qué guardamos el domingo? Le van a preguntar. Porque en ese día resucité, va a decir Satanás, pero eso no tiene nada que ver, porque la Biblia dice que el día de reposo, ¿qué es? El sábado. ¿Cuál es nuestro guía que sea confiable? La Biblia, hermanos, ¿verdad? Los sueños, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Hay gente que sueña y dice, imagínate que te acerca a Satanás y te dice, mira, es que yo acabo de ver a tu papá, a tu tío, a tu hermanito que querías tanto que está en el cielo. Entonces dicen, ay, que el Señor me lo dijo. Pero nosotros estamos leyendo, hermanos, que los muertos no se van a dónde. No se van al cielo, ¿verdad? Los sueños son muy peligrosos, hermanos, ¿verdad? Anteriormente, los profetas recibían sueños y recibían visiones, pero esos sueños, esas visiones han quedado escritos en esta Biblia. Nosotros ya no necesitamos, hermanos, esos sueños ni esas visiones, hermanos, ya no necesitamos. Quedaron en el pasado. ¿Por qué no nos necesitamos? ¿Verdad? Porque, hermanos, el Señor sabía que cuando Satanás iba a ser expulsado del cielo, iba a ser expulsado con su poder. Y el Señor lo permitió así, ¿saben para qué? Para probar también si somos fieles a Él, a su palabra, o seguimos la voz del enemigo. ¿Okay? Por eso Satanás dice que hace descender fuego del cielo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es lo peligroso. Miren que dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. La rana, hermanos, las ranas son unos animalitos que se camuflajean, como el camaleón. ¿Han visto al camaleón? ¿Conocen al camaleón? El camaleón, cuando se sube en un árbol color verde, se pone verde para despistar a sus depredadores, a los que lo van a comer. Si se pone en un árbol café, se vuelve café. Si es azul, se vuelve azul. Si es amarillo, se vuelve amarillo. La rana, hermanos, es lo mismo, es que como flagea. El espiritismo, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos practicando ¿qué cosa? Estamos practicando el espiritismo. ¿Sabían, hermanos, que Jacob practicó espiritismo? ¿Verdad? Cuando le dijeron, ¿verdad? Escoge estos borreguitos para ti y estos borreguitos van a ser para mí. Y agarró unas varitas, ¿verdad? Y lo puso así, ¿verdad? Y las varitas que salieran así moqueritas y todo eso, los borreguitos iban a ser de él. Eso es espiritismo, hermanos. Cuando la gente, hermanos, pone ¿cómo se llama? Una herradura de caballo ahí en su casa para que no entren los malos espíritus, todo eso es espiritismo, hermanos. La gente dice, vamos a poner un moño de ajo con un moñito rojo ahí, ¿verdad? Para que ningún espíritu malo entre a esta casa. Hermanos, mi pregunta es, ¿no tiene poder Jesús para ahuyentar ese demonio, hermanos? Amén. Necesitamos todos esos chunches, hermanos, todas esas cositas, hermanos. Necesitamos el ámbar en la mano del niño, ¿verdad? No lo necesitamos, hermanos. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece, amén, ¿verdad? Así que si tenían todavía la idea, hermanos, de que, ay, hijito, ¿verdad? No le vayan a echar, ¿qué cosa? No le vayan a echar ojo, ¿verdad? Y le ponen su ambarcito aquí para que no le echen ojo, hermanos. ¡Pum! Hay que quitarlo porque todo eso señala al espiritismo, ¿cierto? Yo no sé cómo conocí, hermano, el Evangelio. Ajá. Pero nosotros fuimos 33 nietos, varones. Y mi abuelito le estaba haciendo un iglesia que le dicen el Toro Santo. Ajá. Y siempre cuando es una criatura, uno pasando ahí en la puerta, porque lo abren la puerta en la calle. Y decía mi abuelita, siempre mis abuelitos, porque ahí entra un espíritu, una mariposa. Ese viene a comer su calabaza. Así es, hermano. Y estos chamaquitos, porque sus abuelitos, sus tíos, sus padrinos vienen a echar sus traguitos, les ponían sus agüitas ahí también. Así es, hermano. Y al ratito la rata ya estaba andando allá abajo del camarín porque manejan esos ídolos ahí. Sale la rata y ya vieron, allá sale sus tías, va a comer su camarín. Siempre se me acuerdo de eso. Gracias, hermano. Ahora lo veo que de eso todavía hay mucho y mucha creencia. Pues me hace acordar lo que dice usted, hermano, la tradición ha invadido, hermanos queridos, el mundo entero.
el espiritismo, hermanos, el satanismo ha invadido, hermanos, el mundo entero. Y muchos de los que caen en esas redes, hermanos, de Satanás, difícilmente salen solamente con el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice, pues son espíritus de ¿qué? De demonios, hermanos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Es una guerra, hermanos? Sí. El demonio, hermanos, entre más gente engaña, hermanos, más contento está porque no se va a perder solo. Y mucha gente, hermanos, vive engañada, ¿verdad? Decía el hermano Todos Santos. Le preparan al muerto, ¿verdad? Todos los muertos le preparan, hermanos, ahí sus comiditas, sus traguitos, sus cigarros, hermanos. Y la gente piensa, hermanos, que viene el muerto, hermanos. Y hasta escucha ruidos, hermanos, ¿cierto o no? Escucha ruido, lo que decía el hermano es cierto. Escucha que ahí va tu abuelito, ya está caminando, dice, como que está tomando su traguito. Hermanos, ahora díganme una cosa, ¿es el abuelito? No. ¿Es el tío? No. ¿Es el hermano? No. ¿Es papá? No. ¿Quién es? Es el mismo demonio, hermanos, que le hace creer a la gente que esas cosas son ciertas. ¿Y saben qué curioso? ¿Verdad? Eso se le llama Halloween allá en Estados Unidos. Aquí se le llama Todo Santo. Pero ¿saben qué curioso, hermanos? ¿Saben cuándo cumple años Satanás? No, 2 días antes, el 31 de octubre, hermanos, ¿verdad? Imagínense, el 31 de octubre le celebran los satanistas el cumpleaños de Satanás. Por eso, hermanos, antes de ese día, hermanos, oren mucho. Hermanos, pongan a sus hijos en las manos de Dios, porque ¿saben cómo lo celebran los satanistas a Satanás? Valga de la redundancia. Con la sangre de muchas criaturas. ¿Me explico? Por eso muchas criaturas se pierden, hermanos, y hacen rituales con animales y con seres humanos, hermanos, y los matan, ¿verdad? Y derraman esa sangre como ofrenda, hermanos, para Satanás. Y qué casualidad que precisamente el 31 de octubre, hermanos, cualquier rato de esto les voy a platicar la historia del Halloween. Hermanos, les voy a platicar la historia del Todo Santo, toda la historia, hermanos, ahí lo estoy haciendo ya, lo tengo, hermanos, ahí. Cómo se inicia el Halloween, cómo se inicia el Todo Santo, hermanos, el significado, hermanos, de las calaveras, el significado de las velas, hermanos, todo tiene un significado, pero es un significado satánico, hermanos, tremendo, ¿verdad? Y el 31 de octubre se está celebrando el cumpleaños de Satanás. Y hermanos, ustedes metan su internet, véanlo en la televisión, van a ver cómo hay muchos niños que desaparecen en ese tiempo. Vean cómo muchos satanistas, hermanos, hasta se presentan y ven la verdad, hermanos, como que es una religión común y cualquiera, ¿verdad? Y dicen, nosotros adoramos a Satanás, y este día lo adoramos porque este día es su cumpleaños, y precisamente el 1 y el 2 de noviembre se está celebrando en México y en la mayoría del mundo, hermanos, lo que hoy conocemos nosotros aquí como Todo Santo. Y la gente lo sigue creyendo. Pero son espíritus ¿de qué? De demonios, hermanos, que hacen señales milagrosas, hermanos, tremendas. Por eso, hermano, a los apóstoles, mira lo que le dijeron. Abre tu Biblia en el capítulo 10 de San Lucas, versículo 20. Mira lo que le dijeron a los apóstoles. Aunque este es otro tema, vale la pena recordar esto, hermanos, porque los apóstoles venían muy contentos, hermanos, cuando estaban haciendo cientos de milagros, hermanos, y sanando a tanta gente. Y el Señor los reprende. Y miren lo que dice el versículo 19. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20, Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Hermanos, por eso mucha gente va a ser engañada. Los pentecostales hacen milagros, sí. Otras iglesias hacen milagros también. En otras religiones, hermanos, hacen milagros también. Todo el mundo, hermanos, hace milagros. Y el Señor le dijo, tengan cuidado con lo que hacen milagros, porque eso no es, ¿cómo se dice? No es parte, no es señal de la iglesia verdadera. Miren lo que dice San Mateo. San Mateo capítulo 7 y el versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente le dirá en ese día: ¿acaso no sacamos demonios, Señor? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? ¿Y qué le responde el Señor? Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y sin embargo, hermanos, en esas reuniones se amotinan, hermanos, de 30,000 gentes para arriba, recibiendo un milagro, hermanos. Adventistas llegan a escuchar a cantantes ecuménicos, hermanos, ¿verdad? Adventistas hablan, hermanos, para que Cais Luna les sane, hermanos. Adventistas del séptimo día que conocen este mensaje, hermanos, están pendientes, hermanos, de lo que está pasando en el mundo, hermanos, y llegan a esos espectáculos, hermanos. Gente del pueblo de Dios que conoce esta verdad, hermanos, está arriesgando su vida llegando a esos lugares. Tremendo, ¿verdad? Miren lo que dice: amados, 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. De una vez el Señor, hermano, corta todo lazo con ese espiritismo y le dice: si tú consultas a los muertos vas a morir. Miren lo que dice Deuteronomio 18:10-12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué el Señor, hermano, le decía no consulten a los muertos? Porque el muerto nada sabe, sino el que se aparece, ¿quién es? Satanás. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echó estas naciones de delante de ti. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Isaías 8:19, no consultará el pueblo a su Dios, dice el Señor, consultará a los muertos por los vivos. Hermanos, aquí vamos a consultar: ¿a los muertos o a los vivos? ¿A quién? A los vivos, amén, hermano, ¿verdad? Pero sabían, hermanos, que hay una Biblia que es la Biblia de la traducción actual. ¿Cuántos han escuchado acerca de esa Biblia? Que no lo traje hoy, hermanos. ¿Sabían, hermanos, que las Biblias están cambiadas hoy en día? Que han habido transversaciones, hermanos, a consideración de aquella persona que cree que los muertos, hermanos, se van al cielo. Yo puedo leer varios pasajes de la Biblia, hermanos, donde nos habla acerca de que las personas, hermanos, no están muertas, sino que se van al cielo. Porque lo escribió ¿quién? Esta Biblia de Reina Valera, hermano, fue escrita por un católico. Entonces el católico creía que cuando la persona se moría, se iba al cielo. Entonces él dijo: estos pasajes están mal, tengo que cambiarlos, y los cambió, pero los cambió malévolamente, hermanos, para confundir al pueblo. Por eso necesitas anotar todos estos versículos para que cuando alguien se te presente y te diga: bien, hermano, estás equivocado, tú le digas: a ver, resuélvemelo con estos textos. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Y aquí lo trae: Biblia, traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice: seguramente la gente les dirá: todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Miren qué dice: vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que le diga qué va a suceder.
¿A dónde nos está mandando esa Biblia, hermanos? ¿A consultar qué? Los brujos y qué? Y los adivinos. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado hoy en día con la Biblia y la traducción que nosotros estamos leyendo. Hermanos, en Job también encontramos otro pasaje que nos dice que los muertos están en el cielo. Y en muchas partes de las Biblias. Pero este descaro, hermanos, de esta Biblia, ¿y saben por qué dicen así? Porque esta Biblia es una Biblia ecuménica que le sirve a todos los protestantes, hermanos, nazarenos, bautistas, pentecosteses, hermanos, y como ellos creen, hermanos, que los muertos se van al cielo, aceptan, hermanos, esta traducción de la Biblia. ¿Me están entendiendo? Miren cómo dice: vayan ustedes y consulten a los brujos adivinos para que les digan qué va a suceder. La misma Biblia nos está mandando, hermanos, a consultar brujos, adivinos, hermanos, a los sortílegos, a los hechiceros, a Walter Mercado, ¿verdad? Y a cuanto aparece, hermano, en la televisión. Puro defraudador. Ahora, como dice ahí, no os preocupéis, ¿verdad? Porque yo estoy queriendo pensar que ustedes dirán, entonces, si yo me voy a morir y me voy a volver polvo, entonces ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Verdad? Si se murió mi esposo, se murió mi esposa, se murió mi hijo, se murió mi sobrino, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Si no me voy al cielo cuando yo me muera, entonces ¿por qué voy a luchar para ser cristiano? Mire lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 16. Miren qué interesante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quién duerme, hermanos? Los muertos. Para Cristo el dormir, la muerte es como el dormir. Miren lo que dice San Juan. Abran su Biblia en el libro de San Juan. San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 10. Está hablando de su amigo Lázaro, el Señor. Lo mandaron a llamar 2 días antes, pero llegó 4 días después a la casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro. Y el Señor le dijo a sus discípulos, dicho esto, el versículo 11, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. ¿Para qué vas? Si está enfermo, va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Qué interesante, ¿verdad? Porque para Cristo, hermanos, cuando uno se muere, es como si uno estuviera ¿qué? Durmiendo. Amén. Amén. Si tú te entregas a Cristo, hermano, cuando te mueres, vas a estar completamente dormido. Para Cristo, hermano, no es problema la muerte. Amén, hermanos. Amén. Para Jesús no es problema la muerte. Jesús dijo: mi amigo Lázaro está durmiendo. Y los discípulos: entonces va a sanar, debe estar enfermo. Y Jesús le dijo: no, les estoy hablando de la muerte. Porque yo tengo poder para resucitar a todos los muertos que crean en mí. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Por eso el apóstol San Pablo tenía el mismo concepto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué la gente llora tanto cuando a alguien se le muere? Porque no tiene ¿qué? Porque no tiene esperanza. ¿Me explico? Porque no sabe para dónde va, hermano, está confundida, y si anda penando, y si se fue al infierno, y si se fue al cielo, y si se fue al purgatorio, hermano, la gente llora y llora y llora. Me acuerdo que se murió el papá de un amigo, hermanos, y hermano, eran gritos los que pegaban, hermanos, y mucha gente se acercó para consolarlo, porque no tenía la esperanza. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos a Cristo y vemos que alguien muere, hermanos, y si esa persona fue buena, y esa persona le abrió su corazón a Cristo, hermanos, la esperanza está en Jesús, no en nosotros. Aunque lloremos, no vamos a revivir al muerto, pero Jesús sí lo va a revivir. ¿Amén? ¿Sí o no? Jesús sí nos va a resucitar.
Por eso, hermanos, los cristianos que tenemos esa confianza, cuando se nos muere alguien, y si ese alguien le abrió su corazón a Cristo, estamos confiados, hermanos, de que Cristo, en el día de la resurrección, hará su obra. Miren cómo sigue diciendo. Porque el Señor mismo, qué interesante, con voz de mando, imagínate, hermano, el Señor Jesús hablándole a los muertos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo, porque después van a resucitar, ¿quiénes? Los impíos. Y los impíos van a resucitar, ¿saben por qué? Para ver la segunda venida de Cristo, y van a decir, si era cierto que ibas a venir, Señor, ¿verdad? Y pum, van a volver a caer para morir y volver a resucitar y recibir el fuego eterno. ¿En dónde queremos estar? Digan ustedes. Jesús tiene poder, hermano, para resucitarnos a nosotros. Por eso debemos vivir preparados todos los días, hermanos. Hace unos 15, 20 días se murió un joven. Hoy apenas se acaba de morir una señorita en una caminata, hermanos. Cualquiera de nosotros saliendo podemos caer, hermanos, muertos. Pero si morimos en Cristo, los muertos en Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Resucitará qué? Amén. Resucitará primero. ¿Cuántos de nosotros queremos resucitar si no morimos? A ver. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice la Biblia. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad que no dice, hermanos, que tenga vida eterna y yo lo voy a llevar al cielo? ¿Cómo dice? Lo voy a resucitar en el día postrero. Hermanos, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Sí o no? Amén. Vale la pena, hermanos, porque la vida no lo tenemos comprada. Por eso vale la pena también predicar, hermanos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros amigos, hermanos, porque cuando se muere ya nada se puede hacer. ¿Me explico? Cuando la persona muere, ¿cómo no le hablé del evangelio a mi primo si tan bueno que era? ¿Cómo lo quería? No lo querías porque no le hablaste del evangelio, ¿verdad? No le querías decir las verdades de la Biblia, por eso no lo querías. Pero si lo quisieras, le hablaras de la palabra de Dios. Amén. Aunque se moleste la gente, hermano, háblale de la palabra del Señor, porque los amamos, ¿verdad? Hay que arrancarlos, hermanos, de la garra del enemigo. Hermano, la gente se va a molestar contigo porque estás cambiando de religión. La gente se molesta, hermano, porque estás creyendo otras cosas que no son las cosas que te han enseñado. Pero, hermano, esto es vida eterna, hermanos. Esto es vida eterna. No importa lo que diga la gente. Mira lo que dice. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Así también, 1 Corintios 15, 42 al 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra incorrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y también hay cuerpo espiritual. Miren que sigue diciendo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos cuando venga Cristo, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A mí, de manera muy especial, me gustaría ver a mis seres amados. Amén. A mí me gustaría ver un día a mi madre y también a mi padre. Amén. ¿Cuánto vamos a seguir predicando, hermanos? ¿Cuánto le vamos a hablar a nuestros padres, hermanos, para sacarlos del engaño que están viviendo? Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Miren qué dice: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cuando nosotros seamos resucitados incorruptibles, hermanos, nos vamos a vivir de la muerte. Bendito sea el Señor. Ya no vamos a llorar, hermanos. Cuando nosotros seamos transformados, hermanos, para llevarnos al cielo, el Señor, hermanos, que vale la pena hacerlo, hermanos, ya no vamos a tener el problema de estar llorando por aquello, ¿verdad? Vamos a estar felices, hermanos, porque Cristo ha vencido en cada uno de nosotros y nos ha dado la inmortalidad que tanto anhelo, hermanos, tiene hoy en día el mundo. Muchos buscan inmortalidad, hermanos, por una razón, por otra, por otro medio, hermanos, pero la única manera de alcanzar la inmortalidad es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esta es la promesa. Miren que dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice, hermanos, pasaron. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte, que dice, ¿tiene qué? Tiene esperanza. Y esa es, hermanos, nuestra esperanza. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y nosotros estamos buscando la inmortalidad, pero no cuando nos morimos ahorita, sino cuando venga Cristo Jesús en gloria. Y vuelvo a repetir el versículo, y ahí terminamos. Si yo les preguntara, hermanos, ¿se van al cielo los muertos? No. ¿Saben algo los muertos? No. El muerto nada sabe, queda enterrado. Pero eso no es lo importante. Lo importante, hermanos, es que si tú y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús, hermanos, aún si morimos, moriremos con la esperanza de la resurrección. Amén. Por eso debemos afligir nuestra alma, hermanos, para predicarle a todos nuestros amigos y vecinos, para predicarle a todos nuestros familiares, hermanos. No solamente llegar y regalarle la Biblia, sino cuando tenemos la oportunidad de hablemos, hermanos, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo, ¿qué cosa pasará? Resucitarán primero, ¿verdad? Porque el muerto no se va al cielo, ni tampoco se va a ¿dónde? Al infierno, ¿verdad? Imagínate un Dios malo, ¿verdad? Que mira que tu tío, tu primo, tu papá, tu mamá, tu esposo está allá en el infierno brincando, ¿verdad? De que está viendo allá con unas llamas. ¿Creen ustedes que hay un Dios así? Hermanos, que se está gozando con la gente que se está quemando en el infierno. Aunque Dios va a destruir a aquellos impíos que no quisieron aceptar su palabra, los va a consumir, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Va a caer fuego del cielo y va a acabar con los impíos, hermanos, y nunca más volverán a existir. Pero aquellos que hayamos creído en Cristo, hermanos, el Señor tiene una promesa especial. Y yo espero, hermanos, que en esta noche nosotros abracemos este mensaje. Vamos a entonar un himno para